pantalla, por favor. Perfecto, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir. Este sería este. En este momento en mi pantalla. Sí, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Acá, permítanme. Voy a darle clic al calendario. Miren, hoy estamos a 26 de noviembre. El primer parcial lo va a hacer el 9 de noviembre. ¿De acuerdo? Primer parcial, martes 9 de noviembre. Ahorita les escribo un correo diciéndole cuándo es el primer parcial. ¿Ustedes recuerdan cuándo es que termina este semestre? ¿Hasta qué día va? ¿Alguien activó el micrófono? Diciembre 13, si no estoy mal. El semestre va hasta... bueno, ¿cuándo se termina el semestre? Se termina en febrero. Ajá, aproximadamente el 12 de febrero. Nosotros vamos con clases hasta el 17, creo, de diciembre. Y retomamos, creo que el 7 de enero, algo así. Es importante tener en cuenta todas esas fechas, pero por ahora preocupémonos única y exclusivamente por que el primer parcial de inferencia estadística va a ser el 9 de noviembre, martes 9 de noviembre, o sea, de hoy en 15 días. Va a ser de estos temas, acá está, permítanme, voy a ponerla acá. ¿Dónde está? Acá. Miren, va a ser de los temas que hay acá, desde la clase 1 hasta la clase 5. Acá están los temas del primer parcial. Ya de ahora en adelante, todas las presentaciones que monte, las 6, las 7, las va a montar en el parcial 2. ¿De acuerdo? Va a ser a través de Moodle. Ahorita les escribo un correo, ahorita o mañana. Les escribo un correo explicándoles todo, pero la fecha, ya de una vez, 9 de noviembre. Pues, ¿tengo una? Perfecto. En este caso, nosotros en la clase pasada, voy a darle como un... Habíamos quedado en estas que llaman presentación clase 4. Habíamos visto acá la técnica de la función generadora de momentos. Habíamos visto que con esta técnica yo podía encontrar la generadora de momentos de una sucesión de variables. Acá está, una sucesión de variables aleatorias. Y podía ver a qué convergía esa sucesión de variables aleatorias en el límite. Entonces, si esa sucesión converge a esta de color rojo, que se relaciona con esta variable aleatoria x, si esa generadora de momentos de color rojo es una gama, entonces las variables aleatorias convergen a una gama. Si esa generadora de momentos roja es de una beta, entonces las variables aleatorias convergen a una beta y así sucesivamente. Vimos acá un ejemplo. Vimos que cuando yo tenía una sucesión de variables aleatorias binomiales, tenía esta generadora de momentos de la binomial. Acá está. Recuerden que ahí la binomial depende de n. Esta es la generadora de momentos de la binomial. Y cuando tomábamos límite, cuando n tiende a infinito, de esta que hay acá, veíamos que esto convergía a una variable aleatoria Poisson. Acá está. Entonces, cuando tengo una sucesión de variables aleatorias binomiales y tomo el tamaño de muestra el n muy grande, pues eso va a converger a una Poisson. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Luego de esto, les mostraba este ejemplo, también relacionado, mostrando la relación entre la binomial y la Poisson. Acá no me permite darle clic. A ustedes sí les deja dar clic si lo abren directamente en Adobe Reader. En el editor de PDF que tengo no me deja, pero acá lo que vemos es que cuando aumenta n, se va viendo la convergencia en distribución a una Poisson. ¿De acuerdo? Luego veíamos el teorema de límite central. Este es el resultado previo al teorema de límite central. Acá
recuerden que si tenemos una sucesión de variables aleatorias con la condición que está ahí de color azul, esa condición de color azul es que las variables aleatorias provienen de una normal. Entonces, cuando estandarizo x barra, pues esto me va a dar una normal 0,1. Ahí no importa si n es pequeño, si n es grande, no importa absolutamente nada con respecto al tamaño de la muestra. Lo único que se necesita es garantizar eso que está de color azul, que la muestra aleatoria provenga de una normal. Ahí entonces, la pregunta era qué pasa si no proviene de la normal, es decir, qué pasa si yo no puedo suponer esto que está acá de color azul, qué pasa si esto no se cumple. Si eso no se cumple, entonces ahí se plantea el teorema que se conoce como el teorema del límite central o simplemente TLC, y lo que me dice es que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias, no necesita que esas variables aleatorias provengan de una normal, pueden ser de una beta, de una gamma o de cualquier distribución que ustedes conozcan. Lo único que necesita es que tengan media mu y varianza sigma cuadrada. La varianza, obviamente, pues ustedes van a ver mucho en los libros que se pide que la varianza sea finita. Pues yo no la puse acá, pero se supone que esos dos valores deben ser finitos. Y entonces en este caso, cuando yo estandarizo Zn, ya este directamente no es una normal 0,1, como en el caso anterior, donde suponíamos que provenían de una normal. Ya este Z sub n, que es básicamente estandarizar el promedio muestral x barra, x sub n barra, ya este no es una normal estándar para cualquier n, sino que converge a una normal estándar en distribución. Es decir, cuando el tamaño de muestra aumenta mucho, ahí esta estandarización Zn converge en distribución a una normal estándar 0,1, que es esta Z que hay acá, que yo estoy encerrando acá de color azul. Ese es el resultado que se conoce como el teorema del límite central. Este teorema es uno de los más utilizados en estadística. Yo creo que todo o casi todo lo que ustedes podrían, no sé, aplicar en una empresa o analizando una base de datos, como no saben de qué distribución provienen los datos y tampoco pues se lo imaginan, no es difícil verificarlo, entonces ahí uno lo que suele hacer para construir intervalos de confianza para la media mu es asumir que uno tiene una muestra muy grande, que por lo regular lo tiene, y aplicar el teorema del límite central. Eso es lo que se suele hacer digamos que en la vida real, en la práctica. Acá veíamos pues como la interpretación, también veíamos SN, ¿será que necesita ser igual a 50.000, a 100.000, a 1.000.000, a 2.000.000? Pues en realidad en la práctica no se necesita que sea tan grande. Un valor empírico del cual ustedes pueden partir, aunque a veces puede ser, digamos que ese valor empírico 30 cambia dependiendo del área de estudio que se esté considerando, es decir, en medicina puede que 30 no sea suficiente, o en finanzas puede que 30 no sea suficiente. Lo que se busca es que sea lo más grande posible, pero si usted quiere partir de un punto, parta de n igual a 30. Necesita que su muestra sea de mínimo 30 para poder aplicar el TLC. Pero recuerden, depende mucho del área en la cual usted esté trabajando. Aquí en este caso vimos un ejemplo. Acá definíamos una variable aleatoria x, uniforme entre menos 0.5 y 0.5. Veíamos acá que esas variables aleatorias se asociaban con los errores de aproximación o de redondeo en un proceso computacional. Y acá se buscaba encontrar estas probabilidades que hay acá, la probabilidad de que el total, la suma total de redondeos sea mayor a 1, mayor a 2 o mayor a 5. En este caso, pues, si usted divide por 100 a ambos lados, en cada una de esas desigualdades va a obtener el promedio a la izquierda en todos los casos. Eso me facilita aplicar el teorema del límite central después de encontrar la media y la varianza de una uniforme, y en este caso, ya usted simplemente estandariza, encuentra el Zn y como n es mayor que 30 o mayor o igual a 30, entonces ahí tengo que
Eso es aproximadamente igual a calcular la probabilidad de una z normal 0,1 mayor a este mismo valor. Recuerden que esto ya no es exacto, ya es una aproximación porque estoy utilizando el teorema del límite central. Y en este caso, esta probabilidad nos daba 0,36. Yo les había dejado como tarea que encontraran las otras dos probabilidades pedidas. Acá había algo que les había mostrado, estadística con Almed. Acá. Había algo que yo les había mostrado la clase pasada, simplemente escribiendo en Google estadística UNALMED. Acá hay una parte que dice aplicaciones Shiny. Yo les mostraba que, a ver, esto por qué lo desactivaron. Bueno, está desactivado en este momento. No sé por qué, debe estar, bueno, precisamente acerca de eso les quería comentar, que yo les había mostrado estas aplicaciones Shiny y habíamos visto que se presentaba como una especie de error o problema con la distribución uniforme. Yo revisé y efectivamente había un error ahí en la página o en la fórmula que estaba aplicando Freddy, el profesor Freddy Hernández, que es el que le hace mantenimiento a la página, y ya le dije que lo corrigiera, entonces debe estar en ese proceso de corrección, pero había como un pequeño, era simplemente cambiar un más por un menos, eso era todo. Precisamente este menos que hay acá, en la fórmula que él estaba utilizando allá en el Shiny, en vez de poner un más, perdón, en vez de poner un menos, él tenía ya un más, y ese era el error que estaba generando ahí como ese problema que nosotros veíamos la clase pasada. Pero bueno, eso no nos afectaba nada, solo quería comentarles al respecto. Voy a borrar esto para que no se confundan. Habíamos quedado en este ejemplo. ¿Alguno de ustedes calculó estas probabilidades de tarea? ¿Nadie calculó estas probabilidades de tarea? Quedan como tarea calcular las otras dos probabilidades. Ahora vemos otro ejemplo. En este caso vamos a suponer que tenemos una variable aleatoria con esta media y con esta varianza. Media mu y varianza sigma cuadrada igual a 16. En este caso vamos a asumir que tenemos el promedio muestral. Acá está. El promedio muestral tiene tamaño n. No nos están diciendo cuál es el n, sino que nos están preguntando qué tan grande debe ser ese n para garantizar que esta probabilidad sea igual a 0,95. En este caso, pues yo sé que ustedes ya digamos que en el curso de probabilidad tuvieron la experiencia de haber calculado este tipo de probabilidades y yo sé que no es difícil para ustedes, entonces me gustaría que me dijeran qué escribo acá o qué estrategia tienen en mente para resolver este problema. ¿Cómo escribirán ustedes las cosas? Acá está la solución en la presentación, pero intentemos escribir la mano. Profe, Solución. pues yo intentaría de pronto romper el valor absoluto para colocar las dos igualdades. Le doy una palabra mejor a romper, reescribir. Ok, reescribir. Eso. Entonces, ¿cómo lo reescribo? Reescribámoslo de una vez. A menos 1 menor que esto. Acá falta una n, es un sub n. Menos mu menor que 1 y esto igual a 0,95. Esta es la forma de reescribir que plantea Jeffreys. ¿Y ahora qué seguiría? Estandarizar ambos lados. Exacto. ¿Y qué falta ahí para estandarizar? Dividir por sigma sobre raíz de n. Entonces acá divido. Acá divido. Voy a ponerlo acá. Igual a 0,95. Entonces divido a los tres lados por algo positivo, por un valor positivo. ¿Cuál es ese valor positivo? 4 sobre raíz de n. Exactamente, 4 sobre raíz de n, muy bien, 4 sobre raíz de n, esa es la forma de estandarizar, y acá 4 sobre raíz de n. Y acá ya me encuentro con que esto es un zn, un z sub n. Entonces en este caso,
ese Z sub n no necesariamente es una normal estándar 0,1. ¿Por qué? Porque acá no me están diciendo que la variable aleatoria x proviene de una normal, que sea normal, es cualquier distribución. Lo único que me están diciendo es que tiene media mu y varianza sigma cuadrada igual a 16. Entonces, lo que hay que hacer es, en este punto, fuerza, y por fuerza me refiero a que n sea mayor o igual a 30. Supongamos eso. Supongamos eso, esto. ¿Por qué digo que supongamos esto? Porque entonces ahí, ¿qué paso seguiría? Si suponemos eso, ¿qué paso seguiría? Si suponemos eso, ya entonces este Zn va a converger en distribución a una Z y esta Z va a tener distribución normal 0,1. Entonces eso es lo que nos va a dejar continuar trabajando, porque en este punto hay como una especie de represamiento acá, no sabemos qué hacer. Lo que hay que hacer es esto, suponer que el n es muy grande, o sea, mayor o igual a 30. Obviamente acá nos dicen que hay que encontrarlo y verificar que efectivamente es grande. Entonces vamos a ver cómo está resuelto acá. Miren que básicamente se plantea lo mismo que dice Jefferson, reescribimos el valor absoluto, que fue lo que escribí allá a mano, luego estandarizo, entre comillas, estandarizar y obtengo acá un Zn, que era lo que les mostraba allá cuando lo escribí a mano en la diapositiva anterior. Y entonces en este caso asumimos que n es grande, no nos queda más de otra, sino entonces el ejercicio no se puede resolver, tenemos que asumir que n es grande. Y acá, asumiendo que n es grande, entonces esa probabilidad que se necesita acá igual a 0,95 es aproximadamente igual a esto. Entonces miren que ahí, como todo es una aproximación, ahí entra este igual como curveado, que significa literalmente aproximado. Entonces va a ser aproximadamente igual a 0,95 y de ahí en adelante lo que hago es comenzar a trabajar con esta probabilidad. Si yo obviamente descompongo esa probabilidad, pues me va a quedar 2 veces esta probabilidad menos 1 igual a 0,95. Profe, Sí, dígame, qué Jefferson. pena, ese 5 no debería ser un 4. Ah, sí, es un 4, qué pena, sí. Acá es, sigámoslo trabajando así. Sí, qué pena, bueno, planteado así, es un 5. Sí, muchas gracias, Jefferson. Ahorita lo corrijo y vuelvo y monto esta presentación. Si ustedes encuentran algún otro error, me avisan, por favor. Pero entonces ahí se corrige fácilmente, asumiendo que sigma cuadrado es igual a 25. Y entonces en este caso, digamos que para no cambiar mucho el procedimiento, vamos a asumir que sigma cuadrado es 25. Ahí entonces, descomponiendo esta probabilidad, que era lo que les decía, me queda 2 veces esta probabilidad menos 1. Les dejo a ustedes que descompongan esta probabilidad en 2 probabilidades y verifiquen que efectivamente les da eso. No lo voy a hacer paso a paso porque ya lo he hecho muchísimas veces. Les dejo a ustedes para que lo verifiquen. Y acá me quedaría esta probabilidad aproximadamente igual a 0,975. Ahí entonces lo que hago es ir al R. En el R necesito encontrar este cuantil. Lo encuentro con QNorm. Y este cuantil lo igualo directamente a este valor. De ahí es de donde voy a encontrar el n pedido y verificar que ese n efectivamente sea grande. Entonces igualo estos dos valores y me queda que n es aproximadamente 96,04. Cada vez que ustedes encuentran un tamaño de muestra, por ejemplo acá 96,04, si uno lo redondea de manera estricta, el valor debería ser n igual a 96, pero cuando hablemos de tamaño de muestra, siempre redondee por encima. Siempre redondee por encima. Entonces acá, el tamaño debe ser aproximadamente igual a 97. Ese es el n que se necesita para que se cumplan todas esas condiciones que hay allá atrás
Y teniendo en cuenta que acá efectivamente hay este pequeño error, no es sigma cuadrado igual a 16, sino sigma cuadrado igual a 25. Preguntas con respecto a cómo se resuelve este problema. Miren que es básicamente lo mismo que ya se ha hecho antes, pero asumiendo que n es grande para poder utilizar el teorema del límite central. ¿Preguntas? No hay preguntas. Todo es muy claro. Profe, yo tengo una pregunta, pero es como más curiosidad de saber por qué se estableció ese n mayor que 30, o sea, ¿por qué 30? Se han hecho estudios empíricos y se ha visto que funciona, o sea, con simulaciones y de la experiencia se ha visto que con n igual a 30 funciona. De hecho, ustedes pueden hacer simulaciones y verificar esto. Eso es lo que estaba en la página de Shiny, la página de UNALMED. Cuando lo monten, se dan cuenta que ni siquiera a veces, dependiendo de la distribución, ni siquiera a veces se necesita 30. Con menos ya se alcanza la convergencia en distribución. Simplemente un valor empírico. Y por empírico significa que en la práctica se ha visto que funciona. Porque obviamente usted no puede exigir tener una muestra de n igual a 1000, 2000, 1.000.000, 10 millones. Eso sería infinito, pero no es plausible desde el punto de vista práctico. ¿Más preguntas? Miren, acá en este enunciado, bueno, asumiendo que este es 25, ahí voy a volverlo a tachar. En este enunciado hay algo que en la vida real no se cumple o no se suele cumplir, y es precisamente que le den a uno el valor de la varianza. O sea, que conozcan la varianza poblacional, eso va a ser casi que imposible. Es muy difícil que usted en un problema en la vida real le digan, asuma que la varianza es 25. Eso es básicamente imposible tenerlo. Pero ahí digamos que se tiene un resultado que nos permite llegar a plantear este mismo problema no con la varianza poblacional sigma cuadrada igual a 25, sino con la varianza muestral. ¿Será que cuando yo hago acá, veámoslo acá, va a ir al teorema del límite central, la pregunta que surge ahí con el planteamiento de ese problema es, ¿será que el teorema del límite central sigue funcionando si en vez de tener acá sigma, yo tengo la varianza, la desviación estándar muestral? ¿Será que yo lo reemplazo y el teorema del límite central sigue diciendo esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Sí, profe. Sí, sí. Por fe. ¿Me tienen fe? ¿Se tienen fe? ¿Por qué? Porque sí. O sea, es fácil No, decir profe, que sí pues o a que no. nosotros en estadística 1 nos dijeron que sí funcionaba, pero no nos dijeron por qué, fue conceptual. Profe, yo creo que es porque el estimador es insesgado. Bueno, podría ser. Veamos. ¿Cuál es la razón por la que uno puede reemplazar este sigma cuadrado por S y las cosas siguen funcionando? Veámoslo acá. Ese motivo, o digamos que el sustento teórico de por qué sigue funcionando, es esto que se conoce como el teorema de Slutsky. Y ahí obviamente no aparece en ninguna parte eso, pues no aparece ese resultado que les estoy diciendo. Lo único que aparece en el teorema de Slutsky es lo siguiente. Usted tiene dos sucesiones, xn y y sub n, ¿cierto? Dos sucesiones de variables aleatorias. Vamos a considerar que tengo una variable aleatoria x y una constante en el conjunto de los números reales. El teorema o el resultado llamado como teorema de Slutsky dice que si xn converge en distribución a x y y sub n converge en probabilidad a la constante b, entonces cuando los multiplico, xn por y sub n, eso va a converger en distribución a b por x. Primer resultado. Ahí uno dice, bueno, ¿eso qué?
¿Eso para qué sirve? Y luego me dice el segundo ítem que también se cumple, que si en vez de multiplicarlas usted las sume, eso converge en distribución a la suma de la variable aleatoria de x más b. O sea, visto así, increíblemente pareciera como si eso no tuviera nada que ver con lo de reemplazar en el teorema del límite central a sigma por s, pero vamos a ver que sí. Asumamos este teorema y veamos este ejemplo que hay acá. Vamos a asumir que tenemos una sucesión o una muestra aleatoria de variables relacionadas con una variable x. Esa variable x tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Y entonces, por el teorema del límite central, esto se garantiza, que cuando estandarizo el promedio x sub n barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, eso converge en distribución a una normal 0,1. Está ahí todo bien, eso es lo que dice el teorema del límite central. La pregunta que surge es esta que les hice ahorita. ¿Qué ocurre si no conocemos a sigma cuadrado? Esto es lo más frecuente. Si usted va a una empresa, le dan una base de datos y usted dice que no puede hacer nada, que porque no conoce a sigma cuadrado, pues le van a decir que resuelva. Usted no es pues estadístico, así le van a decir. Y entonces, para resolver, vamos a trabajar con la varianza muestral, en este caso es sub n al cuadrado. Recuerden que la varianza muestral es, bueno, acá me falta un cuadrado, así, ahorita lo corrijo también, es xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Acá faltaba al cuadrado ahí, no lo tenía. Y entonces en este caso vamos a utilizar esta para estimar y vamos a ver que efectivamente se siguen cumpliendo las cosas. Se sigue cumpliendo que converge en distribución a la normal estándar. Veamos por qué y sobre todo veamos cómo. Aquí entonces, reemplazando, en vez de sigma, ya no voy a colocar sigma acá, sino que voy a poner s sub n, la raíz de la varianza muestral, s sub n, o simplemente la desviación estándar muestral. Y acá vamos a probar, utilizando el teorema de Slutsky, vamos a probar que esto que hay acá converge en distribución a este resultado. Yo sé que acá en inferencia, pues ustedes lo pueden ver como que qué pereza de eso tan teórico y eso porque lo hacen así, no simplemente lo dicen porque sí ya. No lo dicen que sí porque ya, precisamente porque estadística se relaciona mucho con matemáticas y ustedes saben que en matemáticas las cosas no se pueden asumir por fe. Uno por fe no puede creer las cosas, todo se tiene que demostrar. Acá, en estadística pasa lo mismo. Usted dice, esto se cumple también, sí, listo. ¿Por qué? ¿Por fe? No. Vamos a demostrar que eso se cumple porque existe algo que se llama el teorema de Slutsky, que es lo que les mostré anteriormente. Y veamos cómo se cumple. Mírenlo acá. Nosotros ya habíamos probado esto. Habíamos visto que la desviación estándar muestral, S sub n, converge en probabilidad a sigma. Y cuando les aplico una función, acá está donde se puede encontrar esa propiedad. Miren que yo referencio todo muy bien en cada diapositiva, perdón, en dónde, en qué clase y en qué diapositiva encuentran ese resultado, porque yo sé que ustedes no se acuerdan. Y entonces en este caso, en la propiedad 3 de esa misma clase 3, si usted aplica una función continua, ¿cuál sería la función continua que se aplica acá? ¿Cuál sería la h de t? Tengo este resultado. Y esa propiedad 3 me dice que si usted le aplica una función continua a ambos lados, se sigue conservando la convergencia en probabilidad. ¿Cuál es la función que aplico acá? Esta h de t, ¿cuál es? 1 sobre t. Exactamente. H de t es igual a 1 sobre t. Y esta función es continua para todo t mayor a 0. Es continua. Obviamente en 0 es discontinuo, pero para todo t mayor a 0 es continuo. Entonces la aplico a ambos lados y se sigue cumpliendo esta convergencia en probabilidad.
Y si usted multiplica por una constante, recuerden que aquí sigma es una constante, entonces si usted multiplica por sigma a ambos lados, la propiedad 2 de esa misma clase 3 me decía que si yo multiplico a ambos lados por una constante, entonces se sigue manteniendo la convergencia en probabilidad. Acá entonces multiplico por la constante sigma y sigma. Recuerden que si yo no conozco a sigma, ella es una constante desconocida. Si multiplico por sigma a ambos lados, acá a la derecha me va a quedar 1 y a la izquierda me va a quedar sigma sobre S sub n. ¿Eso para qué me va a servir? Pues por esto, miren. Por lo que acaba de mostrarles en la diapositiva anterior, sigma sobre S sub n converge en probabilidad a 1. Este en el teorema de Slutsky sería el Y sub n. Y por el teorema del límite central, este que hay acá converge en distribución a una normal estándar. Este sería el xn del teorema de Slutsky. ¿Qué me dice el teorema de Slutsky? Que si usted multiplica Y sub n por xn, eso va a converger en distribución a la constante b por la variable aleatoria x que se tenía, que en este caso es una z. Miren que ahí estoy aplicando el teorema de Slutsky. Y si usted, en este caso, simplifica este producto que hay acá, después de simplificarlo, miren que se van a cancelar sigma con sigma y me va a quedar x barra menos mu sobre S sub n dividido raíz de n, y eso converge en distribución a b por x, o sea 1 por z, es decir, z. Ese es el resultado que hay por detrás de esta convergencia en distribución. ¿Por qué en estadística su profesor, que me imagino que era René, o quién más daba ese curso de estadística descriptiva que mencionaba ahorita Jefferson? ¿Alguien más da estadística descriptiva? Profe, pues yo vi el curso con Verónica. Ah, Verónica también, sí. Qué pena. Entonces, Verónica. Verónica les decía que estandarizaran así, que no había problema. Allá ustedes creían, porque obviamente el profesor les decía que tranquilos, y él era el que les calificaba, pero acá en inferencia estadística ya digamos que no vamos a creer que eso se cumple porque sí, sino por este resultado que se les presenta acá, el teorema de Slutsky. Voy a borrar todo esto para que sea más fácil de ver. De aquí en adelante ya pueden estandarizar de esta manera, y esto con total tranquilidad. Si n es grande, eso va a tener una distribución normal estándar 0,1 o normal estándar simplemente. Preguntas con respecto a este procedimiento. Si es claro cómo se utilizó el teorema de Slutsky. Yo no les demostré el teorema de Slutsky porque obviamente hay algunos resultados que digamos, sería muy engorrosos verificarlos acá en este curso. Pero el teorema de Slutsky, digamos que se puede probar después en un posgrado, en una maestría o en un doctorado. Acá lo que hacemos es utilizarlo y verificar que sí funcionan las cosas partiendo de ese teorema de Slutsky. Preguntas, ¿sí fue claro cómo fue que se utilizó? ¿O no? ¿O todo esto que les estoy diciendo en esta clase suena como a chino? No, profe, pues para mí fue entendible, interesante. Sí, de verdad, este resultado es muy interesante. Y es muy interesante sobre todo porque los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis se basan, la mayoría, en este resultado que hay acá. Muchísimas se basan en este resultado. Los artículos, las investigaciones se basan en este resultado. Es que esto es lo más real que hay. En la práctica, en la vida real, usted siempre va a estar interesado en saber cosas acerca de este parámetro μ. Usted quiere saber entre qué valores está, usted quiere saber cuál es el, digamos, el mínimo que puede tomar, el máximo que puede tomar con cierta probabilidad. Usted quiere saber si ese valor es mayor, por ejemplo, a un valor fijo.
quiere hacer muchas cosas con respecto a este parámetro mío. ¿Cuál es el salario promedio de los trabajadores en Colombia? ¿Cuál es la edad promedio de ingreso a las universidades, la edad promedio de los estudiantes cuando ingresan a las universidades? ¿Cuál es la edad promedio cuando se gradúan? Uno quiere saber muchas cosas acerca de esta variable. Y en la práctica, usted lo que puede hacer es trabajar directamente con la desviación estándar, con la media muestral y con el tamaño de la muestra. De resto, usted no conoce nada más, usted no conoce ni a sigma, ni a, bueno, ni ningún otro parámetro distinto. Usted conoce solamente la varianza muestral, la media muestral y el tamaño de muestra. Acá les pongo un ejemplo. En este caso, digamos que es un ejemplo con datos, aunque estos datos, pues, son datos que yo tomé o datos que yo creo que los tomé de un libro, de un texto. Y en este caso, lo que me están diciendo es que la variable de interés es ¿cuál? ¿Cuál es la variable de interés acá? La grasa saturada, pues es como la que Contenido, se está trabajando. contenido de grasa, ¿cierto? La X es esta, contenido de grasa. Contenido de grasa. Y cada vez que usted mira promedio de grasa saturada, así, contenido de grasa, bajo contenido de grasa, grasa saturada. Muy bien, es lo que dice Ronald, grasa saturada. Entonces, cuando venden esas barras de cereal, en esas barras de cereal, pues afirman que la grasa saturada o el contenido de grasa, que supuestamente es dañino, es menor a cierto valor. Entonces, por ejemplo, en este caso dicen que solamente tiene 0.5 gramos. Y ahí, digamos que uno lo que hace es mirar el empaque y en ese empaque, pues obviamente se va a encontrar que el contenido de grasa es inferior a 0.5 gramos y entonces uno cree que eso en realidad es verdad. Pero ¿qué hace, por ejemplo, el INVIMA o las autoridades que controlan este tipo de productos? Ellos lo que hacen es ir a medir, obviamente cuando van y miden, toman un montón de barras, hacen unos procesos de, no me acuerdo en este momento cómo es que se llama ese aparato, no me acuerdo, pero los ponen cada uno de los productos en un aparato, el NIRS, hay un aparato que se llama así, NIRS, está la marca y todo. Este aparato lo que hace es, le ponen una muestra y ese aparato le da el porcentaje de cada uno de los componentes, porcentaje de grasa, porcentaje de humedad, porcentaje de fósforo, de calcio, etc. Y entonces cogen esas, digamos, barras de muestra, las ponen en ese aparato y verifican cuál es el contenido de grasa de cada una de esas barras en la muestra. Entonces, en este caso, supongamos que cogieron N igual a 51 barras. Ese es el número de tamaño muestral. Voy a borrar esto que hay acá. Y lo que van a hacer es, después de tomar los datos, encuentran el promedio. Ellos básicamente no tienen quién es la media mu. El vendedor me está diciendo que la media mu está por debajo de 0.5 gramos. Y entonces, ya lo que tienen que encontrar en el INVIMA es el valor de K, tal que digamos que cuando yo promedie, ese promedio sea menor que ese K que necesito encontrar y esa probabilidad sea igual a 0.05. Esa sería como la tarea acá, y así procede el INVIMA. Cuando nosotros veamos pruebas de hipótesis, van a entender este planteamiento de una manera mucho más clara. Acá se ve como medio enredado, pero si usted lo mira bien, es digamos que hasta intuitivo.
Ellos cogen los valores de cada una de las 51 barras de cereal. Por ejemplo, acá me dio que era 0.6 gramos de grasa, acá 0.2, acá 0.4, acá 0.6 y así sucesivamente. Y ellos promedian. Si ese promedio me da, por ejemplo, 0.8, ¿será que me está diciendo mentiras el vendedor? O si ese promedio me da 0.3, ¿será que me está diciendo la verdad? Si es claro el por qué se necesita encontrar un K, o es muy abstracto el por qué necesitamos encontrar un K. ¿Qué me dicen ustedes? Profe, ese K no puede verse como un error estándar. No, es un límite inferior, perdón, un límite superior. Ok. Es el máximo valor que puede tomar X barra para que se confíe en lo que dice el vendedor. Porque si el promedio, digamos, me da menor a 0.3, ¿será que se cumple? Entonces lo que necesito hallar es este valor de K. De ese valor depende si le cierran la empresa o no se la cierran. Pues no tanto que se la cierren o no, porque son O la multen. procedimientos. Podrían multarla, pero por lo regular lo que hacen es no darle el certificado. Y no darle el certificado es decirle básicamente que no puede vender el producto. Pero entonces acá, obviamente, quien va a ir a revisar qué es el INVIMA, supongamos que va al INVIMA, yo digo INVIMA, pues no necesariamente es. Supongamos quien va a revisar no digamos que actúa de mala fe, sino que él efectivamente dice, listo, yo le creo que efectivamente el contenido de grasa en sus barras de cereal es de 0.5, yo confío en usted. Entonces, acá, por eso es que dice, dado que esta afirmación es cierta, entonces calcule el valor de K, tal que la probabilidad de que el promedio muestral sea menor a ese K, esa probabilidad sea igual a 0.05. Yo creo que Ronald dijo error, pero el error tipo 1 es la probabilidad completa, no el K. Yo sé que lo está asociando con error tipo 1 y puede que sí, pero más adelante cuando hagamos pruebas de hipótesis va a quedar claro por qué Ronald dijo ahorita que eso era un error. Este no es un error, es un límite. Pues vamos a ver cómo se procede. Lo primero que hay que hacer es meterle los datos al computador. En este caso vamos a utilizar el RStudio. Meto los 51 registros, acá están, y voy a calcular la desviación estándar muestral, que me va a dar ese SUN, y me dice que este que acá es 0.154. Este que acá es ese SUN, y esto es la raíz de la sumatoria desde igual 1 hasta 51 de xi menos x barra, el promedio, al cuadrado sobre 51 menos 1. Ese es el SSUN. Ya dentro de esta función que se llama SD ya está programado esta fórmula que hay acá. ¿Para qué me sirve ese valor? Pues para plantear el problema. Miren que el ejercicio se plantea de esta manera. ¿Cuál es la probabilidad de que x barra su n sea menor a k, dado que, miren que eso es una probabilidad condicional, dado que efectivamente lo que me está diciendo el vendedor es cierto? Él me está diciendo que el contenido promedio o el contenido medio de grasa es igual a 0.5. Yo le voy a creer. Y necesito encontrar el valor de K de tal manera que esta probabilidad condicional sea igual a 0,05. ¿Qué valor debería tomar K? Entonces vamos a ver. Voy a cerrar acá y a borrar esto. Sí queda claro por qué se tiene que plantear el problema de esta manera y cómo claramente se ve acá una probabilidad condicional, ¿o no? Profe, yo tenía una duda, o sea, esa parte sí me quedó claro, pero ¿por qué la probabilidad tiene que ser igual a 0.05? Más adelante, cuando hagamos pruebas de hipótesis, vamos a ver que esto lo vamos a llamar error tipo 1.
es la probabilidad o el complemento del tipo 1. Probabilidad de aceptar algo dado que es falso. Más adelante, cuando hagamos pruebas de hipótesis, les voy a explicar que eso es un error tipo 1. Por ahora, simplemente veámoslo como que es una probabilidad y me están diciendo simplemente que sea igual a 0,05. Eso es lo que me están diciendo. ¿Por qué 0,05? Más adelante lo vemos. ¿Sí queda claro? ¿Todo bien? ¿Más preguntas? Listo. Aquí entonces, dado esta probabilidad que hay acá, miren esa probabilidad cómo se transforma en esto. En el caso anterior o en la diapositiva anterior yo tenía esto. X sub n menor que k, dado que mu es igual a 0.5 y eso es igual a 0.05. ¿Cómo escribirían esta probabilidad en términos de una probabilidad condicional? ¿Esto es qué? ¿Probabilidad de que qué? ¿Cuál es la definición de probabilidad condicional? No se acuerda. ¿Sobre qué probabilidad? De que sea igual a 0.5. Mu sea igual a 0.5. Y entonces, en este caso, esta probabilidad, como yo le estoy creyendo al vendedor, esta probabilidad es 1. Yo estoy asumiendo que eso es verdad. Y entonces acá me va a quedar esto. Me va a quedar la probabilidad de que X barra sea menor a K y que la media real es igual a 0.5. Entonces, en este caso, yo simplemente estandarizo. ¿Con qué? Con mu igual a 0.5 ambos lados. 0.5 ambos lados. En ese caso, simplemente estandarizo. ¿Por qué? Porque me están diciendo que efectivamente la media real es igual a 0.5. Entonces ahí me va a quedar esta probabilidad que aparece acá. Y eso va a ser igual a 0,05. Entonces vamos a desarrollarla. Lo que quería mostrarles es que esto no sale de la nada. Ya lo que hago ahí entonces es estandarizar. Y luego de estandarizar, como en este caso el n es mayor o igual a 30, entonces esto va a converger en distribución a una normal estándar 0,1. Y a la derecha, pues este es el valor que me va a servir para poder hallar el k. Entonces calculamos el cuantil 0,05 de la normal 0,1. Ese cuantil de la normal 0,1, 0,05 lo encuentro con Q norm. Y este cuantil lo igualo directamente a este valor que hay acá. Este es el que yo tengo que igualar. En este caso entonces me quedaría que menos 1,645 es igual a este valor, al cuantil que yo tenía, y de acá reemplazo mío igual a 0.5, que era lo que les decía ahorita. Esto es lo que el vendedor me está diciendo que tiene contenido de grasa en sus barras de cereal. Yo le creo. Ahí lo pongo mío igual a 0.5. Y despejando, me encuentro que ese K es igual a 0.465. Entonces miren lo que pasa. Acá la probabilidad de que X barra su n sea menor a 0.465, dado que efectivamente la cantidad de grasa en cada una de las barras de cereal es 0.5, esa probabilidad me debería dar 0.05. Este es como una especie de límite. Entonces, cuando llegan, digamos, los encargados de hacer las mediciones, promedian y se dan cuenta que el promedio está por debajo de 0,465, el promedio muestral, entonces llegan y dicen, sí, está bien todo, sí le vamos a creer que el contenido de grasa es igual a esto. ¿Sí es claro? ¿O no es claro? Sí, profe, es claro. Interesante también.
Este tipo de planteamientos van a quedar, créanme, muchísimo más claros cuando les hable de pruebas de hipótesis, porque esto que hay acá se relaciona directamente con algo que nosotros vamos a ver al final del curso que se llama pruebas de hipótesis. Solo que quise desarrollar este ejercicio desde acá para que ustedes vieran que se pueden resolver ese tipo de problemas desde acá, simplemente siguiendo las instrucciones. Y son instrucciones desde el punto de vista del lenguaje común. Dado que él está diciendo la verdad, mírenlo acá, ¿cuál es la probabilidad de que x barra sea menor a un valor k límite? Si esa probabilidad es pequeña, entonces digamos que uno podría confiar en lo que está diciendo el vendedor. Más adelante voy a traducir esto a errores tipo 1, errores tipo 2 y pruebas de hipótesis. Por ahora, vean que pudimos resolver este problema estandarizando con la desviación estándar muestral, que es lo que hay acá, por el resultado que probamos con el teorema de Slutsky. Vimos que esto que está de color azul converge en distribución a una normal 0,1 y de ahí en adelante ya todo eso es, digamos que relativamente sencillo, porque ya lo único que hay que hacer es igualar al cuantil de una normal estándar y despejar quién es K. ¿Sí es claro? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo es muy fácil. Ustedes ven esto muy fácil. Ronald dijo que era supremamente fácil. Los demás No, también. profe, yo no dije que era fácil, pero sí Ronald dijo comprendí aquí. claramente que era supremamente fácil. No, no, profe. Y Jefferson también. Todos ven las cosas así de fáciles como Jefferson y de Ronald. No, profe, es procesando, tomando nota. ¿Dónde quiere? Un poquito más. ¿Cómo? A algunos nos cuesta un poquito más ver las cosas, pero ahí las va viendo uno. Listo. ¿Y cómo es? La metodología de ustedes es escribir en la clase. ¿O ustedes toman nota antes de la clase? Usted, Mariana, que dijo Luisa. Luisa, ¿cómo? Perdón, Luisa. Yo prefiero escuchar y ya después sí anotar, porque si anoto primero sin entender, como que me estresa. Entonces, más bien primero trato de entender y luego ahí se anoto. No, yo tomo nota antes de la clase para copiar mis dudas y a medida que va transcurriendo me las voy respondiendo al margen de la hoja. Bueno, sí, eso también es una buena técnica. Perfecto. Muchas gracias por responderme cuando les pregunto para no sentir que estoy acá solo. Acá hay unos ejercicios. Estos ejercicios son muy interesantes. Yo les recomiendo que los resuelvan. Los ejercicios que van a caer en el parcial son muy parecidos a estos, entonces tengan en cuenta eso. ¿Dudas de esta presentación clase 4 antes de irme a la clase 5? ¿Hay dudas? No, profe, por mi parte no, pero sí quedó, digamos que entendí muchos vacíos que tenía con esta clase. Pues porque yo ya había visto teorema del límite central por encimita y lo aplicaba en muchos casos y como que lo trabajaba así. Pero con esta Sí, clase fue como que estalló mi cabeza. sí, es que hay muchas cosas que uno utiliza de estadística que le dicen a uno crea ciegamente, pero todo se puede mostrar. Créanme que todo se puede demostrar. Yo cuando estaba en matemáticas vi la demostración de esto. Así, 2 más 2 es 4. Yo vi la demostración de esto y la teoría que hay por detrás de la prueba de esto es muy, ¿cómo se dice? O sea, muy, o sea, llamativa, bonita. Es muy bonito ver que en matemáticas a uno le enseñan a ser muy escéptico. Le dicen no crea todo lo que le dicen, sino que trate de verificar y de tener una prueba para todos. Entonces, cuando vi la demostración de que 2 más 2 era 4 cuando estaba en el pregrado en matemáticas, yo dije, no, pues que se puede demostrar todo, absolutamente todo se puede demostrar. De hecho, yo creo que va a escribirlo acá.
Por ejemplo, un resultado, y esto se los digo a manera de anécdota, qué pena que no vaya con eso, pero es que yo creo que también es bueno que los estudiantes vean que uno también fue estudiante y que uno también se asombra o se asombra en un momento de muchas cosas. Si ustedes tienen el conjunto de los números reales y acá el conjunto de los números naturales, estos son los naturales, ambos son infinitos, y estos son infinitos. La pregunta que surge es, ¿será que los reales y los naturales, al ser ambos infinitos, será que hay igual número de valores reales que de números naturales? Es decir, estos dos infinitos que hay acá, ¿será que son iguales? ¿Será que el infinito de los reales es igual al infinito de los números naturales? ¿Sí me hago entender? ¿En cuál conjunto hay más números? ¿En los reales o en los naturales? Porque ambos son infinitos. ¿Será que Pues uno, eso... ¿Uno qué, perdón? que yo iba a decir que uno como por intuición piensa que en los reales hay mayor cantidad de números, pues digamos que ese infinito es más grande porque de 1 a 2, por ejemplo, hay otra cantidad de números infinitos. Pero entonces se Entonces, lo planteo así. Este es el conjunto de los números racionales. Racionales. Y este también es infinito. ¿Será que este infinito que hay acá es igual al infinito de los naturales o al infinito de los reales, los racionales? ¿Qué me dicen con ese? ¿Será que estos dos tienen el mismo número o los dos infinitos son iguales? ¿O será que estos dos son distintos? Hasta hace más o menos 150 años no se tenía ni idea. De hecho, se creía que acá hay igual número de números que acá, igual número de números que acá. Pero un señor que se llama, o que se llamaba George, creo que es así, George Cantor, demostró que hay un infinito distinto en los reales que en los naturales. Pero estos dos infinitos de los racionales y de los naturales sí son iguales. O sea, cuando yo vi la demostración de eso en el programa de matemáticas, eso fue muy bueno porque eso como que le abre a uno la mente con respecto a cómo es que se ven los números, cómo es que se ve la matemática por detrás de los números y que en realidad uno de los números no conoce absolutamente nada. Entonces, puede que, yo les cuento esta historia porque puede que cuando ustedes vean resultados en inferencia estadística o en, no sé, en análisis multivariado, etcétera, puede que ustedes se sorprendan porque siempre pensaron una cosa y la intuición los llevó hacia eso, pero la teoría puede que los lleve hacia otro lado. ¿Alguien me iba a decir algo? profe, yo iba a decir como que, pues como de pronto podría verse, como pregunta, podría verse a que los naturales están contenidos dentro de los reales y también los racionales está como en un conjunto afuera, pero dentro de los reales. Por eso podrían parecerse. Pues no sé si como intuición. Podría ser, pero la demostración, de hecho yo creo que hay, en internet hay varias demostraciones de eso, pero digamos que el resultado importante no era mostrarles esto de que hay infinitos distintos. Lo que les quería mostrar detrás de esto es que hay cosas que lo sorprenden a uno de las matemáticas y de la estadística. Entonces, seguramente ustedes se van a sorprender a lo largo de la carrera, pero tienen que estar motivados con eso. Bueno, voy a comenzar entonces con este tema. Hasta esta clase 5 va a ser los temas del primer parcial. Y acá, en esta clase número 5, les voy a hablar de algo que se conoce como estadísticos suficientes. Nosotros ya vimos varios conceptos de inferencia, conceptos que son necesarios en inferencia. El primer concepto es insesgado. Insesgado
El segundo concepto era consistente. Y en esta clase les voy a hablar de otra característica de los estadísticos y es que sean suficientes. O sea, un estadístico suficiente. Insesgado se relaciona directamente con que la esperanza de un estimador, esperanza de un t de x, sea igual a el parámetro que se quiere estimar. Consistente es que ese estimador converge en probabilidad teta, y suficiente, vamos a ver a qué se relaciona. Nosotros ya hemos visto estas dos que hay acá la semana pasada. Vamos a ver en esta otra característica muy importante de los estadísticos, y es que sean suficientes. ¿Qué creen ustedes intuitivamente que signifique que es suficiente? ¿A qué los lleva a ustedes la palabra suficiente? Cuando le digan, un estadístico es suficiente, ¿qué creen ustedes que sea? Profe, pues a mí se me viene a la mente como que es muy completo, es casi y perfecto. O sea, no se necesita nada más. Ese estadístico, si lo tiene, ya no es necesario tener nada más. Más o menos va por ahí lo de suficiencia. Veámoslo acá. Obviamente en estadística uno no digamos que no dice las cosas así, sino que trata de formalizarlas. Entonces, en este caso vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria de una distribución. Esa distribución, recuerden que puede ser discreta o continua, y vamos a asumir que tenemos un conjunto de parámetros acá. Estos son los parámetros de los cuales depende la distribución. Entonces recuerden que, miren que acá está en negrilla, ese teta está en negrilla, y ese teta es un vector, por eso es que acá tiene una t de transpuesto. Es decir, si usted lo va a escribir bien, esto debería escribirlo así. Así lo escribo yo manualmente. Teta, voy a escribirlo un poco mejor. Si escribo yo el vector manualmente, mucha gente lo escribía así con una comilla por debajo, cualquiera que ustedes quieran, no hay problema. Teta visto como vectores así, teta 1, teta 2, hasta teta r. Solo que cuando uno lo escribe, digamos que de manera horizontal, lo pone con esta transpuesta. Entonces, teta es en realidad este vector que hay acá, de dimensiones r filas por una columna. Eso es teta. Y teta es, digamos que, el conjunto de parámetros que yo quiero estimar. Si estoy hablando de la normal, los parámetros son mu y sigma cuadrados. Si estoy hablando de la Poisson, el parámetro es lambda. Ahí teta sería solamente un vector de un parámetro, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, vamos a encontrar, o digamos que cuando usted tiene una muestra aleatoria, lo ideal es encontrar un vector de estadísticos. Por eso es que acá también está denotado con negrilla. Cada vez que ustedes vean esta notación en mis presentaciones, es porque esto es un vector. Y entonces, si usted quiere ver esto, teta, este t, perdón, también es un vector. T de x1, x2, hasta xn, es una n, xn, es un vector de parámetros, y entonces lo pueden ver como primer estimador, segundo estimador, hasta el estimador r. Tantos estimadores como parámetros haya. Entonces, teta 1 va a ser estimado con este, teta 2 va a ser estimado con este, y así sucesivamente. Eso es, digamos, que lo que hay por detrás. Y lo ideal sería que pasara algo como lo que está diciendo Jefferson, y es que cada vez que uno encuentra un estadístico o un vector de estadísticos para el vector de parámetros teta, ese vector de estadísticos o ese estadístico contenga toda la información relevante para entender a los parámetros teta o la distribución f de x. Eso es lo que se busca con un estadístico. Entonces acá vamos a definir, antes de eso, antes de definir lo de estadístico suficiente, vamos a considerar esta notación.
Acá cuando veamos la X en negrilla, eso es el vector de variables aleatorias. Miren que ahí también utilizo la T mayúscula para hacer transpuesta. Y acá, la X minúscula son los valores que toman esas variables aleatorias. Entonces, este vector de este vector de variables aleatorias, que denotamos con X mayúscula en negrilla, se va a relacionar con este vector de valores que puede tomar con X minúscula en negrilla. Manualmente lo pueden escribir así. Acá está. El X, yo lo suelo escribir así. Yo no sé ustedes cómo escriban los vectores. Así, con 2 rayas, así. Y el X minúscula un poquito más pequeño, pero también con 2 rayas. También lo pueden escribir así, cuando estén haciéndolo manualmente, con una tilde debajo. Y este que acá también con una tilde debajo. ¿Cuál es la notación de vectores que ustedes usaban en álgebra lineal? ¿O no han visto álgebra lineal? ¿Cuál es la que usaban? Con una flecha en la parte superior. Así. Sí, señor. Esta la... Listo. Yo preferiría que utilizaran o esta que hay acá. La flecha superior no es bueno utilizarla en este curso porque vamos a elevar a las potencias y también no es conveniente en este curso porque recuerden que nosotros denotamos con una raya arriba a X barra, el promedio. Entonces es preferible que utilicen esta notación o si quieren 2 rayas así. ¿De acuerdo? No hay problema con eso. Teniendo en cuenta esa notación, vamos a definir esto como un estadístico suficiente. Decimos que para una muestra aleatoria, x1 hasta xn, de una distribución, acá me equivoqué, de una distribución f de x dado teta, o sea, una distribución puede ser o normal, o Poisson, o binomial, o beta, o gamma, etc. Decimos que el estadístico p de x, este que hay acá, es suficiente para teta si la distribución condicional de x, dados estadísticos, no depende de teta. Esta definición dada así se ve muy rara. Y uno dice, bueno, y eso sí es, digamos que lo que yo tenía por detrás como intuitivamente que significaba suficiente. La respuesta es sí. Mire que básicamente lo que se está diciendo, si uno lo escribe, es que la distribución de x, dado que el estadístico toma un valor teta, t de x toma un valor t, esto que acá no depende de teta, no depende de teta. Si no depende de teta, significa que ya es suficiente el estadístico, es decir, ya no hay que tener cosas adicionales, ya con el solo estadístico es suficiente para describir a la distribución f. Cuando no dependa de teta, ya es suficiente el estadístico. Es más o menos que hacia allá, hacia donde le apunta esta definición de estadístico suficiente. De las 3 definiciones más importantes que hemos visto hasta ahora, insesgado, el otro que era consistente y este que es suficiente, el suficiente es el que es como un poquito más abstracto, pero digamos que por eso es que hay que acompañar esta definición con ejemplos. Entonces eso es lo que voy a hacer, mostrarles ejemplos. Entonces, acá, apoyando lo que decía Jefferson, un estadístico suficiente captura toda la información acerca de teta contenida en la muestra aleatoria. Eso es lo que está detrás de un estadístico suficiente. Él ya contiene toda la información que se necesita sobre teta. Y hay un resultado que se conoce como principio de suficiencia, que me dice lo siguiente, miren, cuando usted tenga un estadístico suficiente para un parámetro,
Entonces, cualquier inferencia que se haga sobre teta, o sea, cuando construya estimadores o cuando construyan intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, que es lo que vamos a ver más adelante, depende de la muestra solamente a través de P de X. Es decir, estos estadísticos suficientes van a ser muy importantes porque si usted tiene dos muestras aleatorias o dos valores de esas muestras aleatorias, X1 y X2, entonces todo lo que usted vaya a decir acerca de teta no va a depender de si es la muestra X1 o X2. Independiente de la muestra que usted tome, debería obtener toda la información acerca de teta. Es decir, si construye intervalos de confianza, los intervalos de confianza son confiables porque esos estadísticos son suficientes. ¿Qué significa? Que si usted coge dos muestras, independiente de la muestra que tome, ese estadístico, ese intervalo de confianza sigue siendo confiable. Obviamente, si cambia la muestra, cambia el intervalo, pero ¿será que ese otro intervalo nuevo es menos confiable? No, sigue siendo confiable si el estadístico es suficiente. ¿Por qué? Porque el estadístico contiene toda la información acerca de teta. Por ahora, no se preocupen mucho por eso. Este principio de suficiencia lo que dice es que independiente de si usted toma una muestra y otra persona toma otra muestra, los dos deberían llegar a la misma conclusión sobre teta. Eso es lo que habla de este principio de suficiencia, siempre y cuando usted esté utilizando un buen estadístico. Y un buen estadístico es un estadístico que es suficiente. Esto suele pasar mucho, digamos que pues en la vida real, cuando usted ve dos investigaciones y usted ve, por ejemplo, que en una investigación dicen que el azúcar es malo para la salud porque genera problemas cardíacos. Y en otro estudio se pone a leer el otro estudio y le dicen que el azúcar no es malo para la salud porque no genera problemas cardíacos o obesidad. Entonces usted ve quién hace las investigaciones y ve que quien dice que el azúcar no es malo es una empresa que produce, por ejemplo, gaseosas. Y la otra es una empresa independiente o una ONG, una organización no gubernamental. Entonces ahí uno dice, venga, si ellos están trabajando con el mismo problema y están utilizando estadísticos suficientes, deberían llegar a la misma conclusión. ¿Qué es lo que está pasando ahí entonces detrás? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? ¿Ustedes qué dirían ustedes si les pasara eso? Si hay dos empresas, una tiene saca una conclusión 1, el azúcar tiene relación, voy a ponerlo con algo más fácil de ver, tiene relación con la obesidad. Y hay otra empresa que sacó otra conclusión 2, el azúcar no tiene relación con la obesidad. ¿Qué harían ustedes? Si les dicen, necesitamos que nos evalúen estas dos conclusiones desde el punto de vista estadístico, ¿qué creen ustedes que está fallando? Ustedes van y preguntan cómo están llegando a las conclusiones. Y ellos les dicen, yo estoy llegando a las conclusiones con un estadístico y la otra empresa también con ese mismo estadístico. Y usted sabe que ese estadístico es suficiente. Les doy un ejemplo de uno suficiente ya, el promedio. Y entonces, con el mismo estadístico suficiente, dos muestras, muestra 1 y muestra 2, y llegan a conclusiones contradictorias. ¿Qué creen ustedes que esté pasando acá? ¿O qué dirían? Esto suele pasar mucho. No dirían nada. Error en los cálculos, profe. Posiblemente. ¿Qué otra cosa? Pues yo diría que, digamos que por intereses de la empresa. O sea, como que camuflan la información. Puede verse también, ¿no?
Uno lo que tiene que hacer en estos casos es pedir más información acerca del muestreo. ¿Qué individuos se muestrearon? ¿Dónde se tomaron las muestras? ¿Si estaban trabajando con la misma variable o no? Entonces uno tiene que comenzar a indagar porque obviamente el principio de suficiencia es el que yo les estoy hablando. Me dice que si yo tomo una muestra AKX1 y una muestra AKX2, si los estadísticos con los que se llegó a la conclusión son suficientes, entonces las dos conclusiones tendrían que ser congruentes. ¿Qué es lo que puede estar fallando en este caso? Que tomaron las muestras sesgadas, es más o menos hacia lo que le apunta Ronald, o que no tomaron muestras suficientes, o que están haciendo las mediciones de una manera inadecuada. Entonces eso es lo que uno tiene que comenzar a indagar, porque obviamente si están trabajando con estadísticos suficientes, o sea, con los promedios, por ejemplo, todavía no lo he probado, pero promedio es suficiente. Entonces, en este caso, deberían llegar con dos muestras distintas a la misma conclusión. Ya se queda un poquito más claro qué significa esto de principio de suficiencia, ¿o no? Si es claro en la práctica cómo funciona. Dos muestras diferentes, pero si el estadístico es suficiente, con la muestra 1 deberían llegar a la misma conclusión que con la muestra 2. ¿Sí es claro? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ahí no influiría la distribución de la muestra 1 de la muestra 2. Precisamente, digamos que si están trabajando, por ejemplo, con, digámoslo así, cantidad de grasa por mililitro de sangre. Entonces uno diría, bueno, acá, si es una taza, debería trabajar eso, no sé, o con una normal, pongámosle, o con una Poisson. Y en el otro lo están trabajando con una beta. Entonces uno dice, ¿por qué lo están trabajando distinto? ¿Por qué con una beta? Y entonces le tienen que argumentar a usted muy bien por qué están trabajando eso con una beta y no con una Poisson. Ese es el tipo de cosas que uno tiene que indagar atrás, pero obviamente, pues claro, esto influye. Influye mucho cómo estén interpretando el problema y cómo lo estén planteando. Pero lo que me dice es que si está utilizando el mismo estadístico, con dos muestras distintas deberían llegar a la misma conclusión. Y acá, digamos que para no trabajar con ese método tan complicado de la definición de un estadístico suficiente, uno puede utilizar esto que se llama proposición, es como un resultado, que me dice lo siguiente, ¿verdad? Usted tiene una muestra aleatoria, esa muestra aleatoria ya la vamos a reconocer con un vector aleatorio X, y ese vector aleatorio pues está relacionado con una muestra, con una distribución f de x que depende de un parámetro o un vector de parámetros θ. Y vamos a asumir que conocemos cuál es la distribución del estadístico t. Esto es lo complicado de esta proposición, que usted necesita saber cuál es la distribución de su estadístico. Entonces, este resultado le dice que si usted divide la distribución de la muestra aleatoria sobre la distribución del estadístico, es decir, este cociente, y se da cuenta que ese cociente no depende de teta, entonces su estadístico t de x es suficiente. Ese es el resultado que hay aquí en esta proposición. El problema de este resultado es que usted necesita conocer acá quién es la distribución de t. Veamos a qué me refiero con eso, con un ejemplo práctico. Acá yo tengo una muestra aleatoria que proviene de una Bernoulli. Esta es mi muestra aleatoria. Cada una de esas variables se relaciona con una Bernoulli. Esta que hay acá, voy a escribirla acá, esta que hay acá es la f de x dado teta. En este caso, obviamente, miren que yo la estoy denotando con una f, pero la Bernoulli es discreta. Recuerden que acá la f es discreta o continua. Esa es la notación que se usa en los libros. Y en este caso está la f de xt. Vamos a considerar este estadístico.
el estadístico T de X igual a la suma de las Bernoullis. Recuerden que la Bernoulli toma solo valores 0 o 1. Como la T de X es la suma de esas Bernoulli, yo para probar que T de X es un estadístico suficiente, necesito encontrar cuál es la distribución de mi estadístico T. Esta que acá debe ser la distribución de mi estadístico T. Y mi estadístico T es la sumatoria de Bernoullis. ¿Qué distribución tiene el T de X? Binomial. Exactamente. Todos recordaban ese resultado. Sumatoria de Bernoullis es binomial. ¿O no lo recordaban? Profe, me queda algo como no comprendo bien. Y es, Ajá. o sea, mi mente tenía como que el estadístico era un parámetro, pero ahora que le asociamos una distribución, o sea, es una variable. Yo siempre les expliqué que el estadístico es una función de las variables aleatorias. Ah, vale. Estaba... Sí, por ejemplo acá, mira. Mu es un parámetro. X barra o T de X. T de X igual a X barra es un estadístico. Es una función de la muestra aleatoria. Esa pregunta es muy interesante porque no se les puede olvidar esto. Parámetro, lo que ustedes no conocen. T de X es un estadístico y es una función de la muestra aleatoria. Es claro, no solo Ronald, sino los demás. Sí, profe, estaba olvidando ese detalle. Listo, no se les olvide. Entonces, en este caso, la función masa de probabilidad conjunta de la muestra aleatoria, o sea, la f de x dado teta, se puede escribir de esta manera, la productoria de las f de xy. Y eso se escribe como la productoria desde igual 1 hasta n de teta de xy por 1 menos teta a la 1 menos xy. Y eso a su vez, yo la puedo escribir pues, simplemente multiplicando esto que hay acá n veces, me quedaría como teta a la sumatoria de las xy por 1 menos teta a la n menos la sumatoria de las xy. Es simplemente multiplicando esto n veces. Esa sería la función f de x dado teta. Y por otra parte, como decía Ronald, el estadístico sumatoria de las xy, sumar binomiales, eso me va, perdón, sumar variables aleatorias Bernoulli me va a dar una binomial con parámetros n y teta. Entonces, en este caso, yo sé que la distribución del estadístico T de X es una binomial, mírenla acá, n combinados de a t por teta a la t por 1 menos teta a la n menos t. Y acá, teniendo esta que hay acá de color rojo, que es esta, y teniendo la que hay acá de color azul, lo único que yo tengo que hacer es el cociente de esta sobre esta. Si ese cociente no depende de teta, entonces el estadístico sumatoria de las xy es suficiente. Si sigue dependiendo de teta, entonces no es suficiente. Veámoslo, hagamos el cociente. Aquí está el cociente. Tengo que esto es f de x sobre q de p. Esto es teta a la sumatoria de las xy por 1 menos teta a la n menos sumatoria de las xy. Y abajo tengo n combinados de a t por teta a la t por 1 menos teta a la n menos t. Esto que está de color rojo, esto que hay acá de color rojo, es igual a ¿qué? Voy a escribir que esto es igual a t y esto que hay acá también es igual a t. ¿Por qué? A t minúscula, ¿por qué? ¿Quién nos responde por qué eso es igual a t minúscula? Piénselo. Esa es la definición del estadístico. Tal cual, exactamente. El estadístico T de X, recuerden que este es T de la muestra aleatoria, es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy. Y cuando yo tomo un valor particular de este estadístico, es decir, una muestra aleatoria de xy minúsculas, entonces esto que hay acá
sumatoria de unas xy minúsculas desde igual 1 hasta n, esto va a ser igual a una t minúscula. Y esa t minúscula es el valor que toma esta t. Yo sé que es enredado y sé que puede que esto, no sé, parezca algo, no sé, muy complicado, como que no lo van a coger fácil, pero créanme que con la práctica van cogiendo esta definición de estadístico suficiente. Acá en este caso, entonces, esto que está de color rojo, lo voy a cambiar por esa t minúscula porque es una, digamos, la suma de valores x y minúsculas y eso va a dar una t minúscula. Y la t minúscula es una observación del estadístico t. Me quedaría de esta manera y miren que acá simplemente se cancela esto con esto y esta expresión que hay acá, miren que ya no depende de teta. Eso ya es razón suficiente para decir que mi estadístico sumatoria de xy es suficiente para teta. ¿Qué significa que sea suficiente? Que yo lo único que necesito es saber cuál es el valor del estadístico y ya con ese valor de ese estadístico yo tengo todo el conocimiento acerca de mi parámetro teta, que recuerden que el parámetro teta en este caso es la probabilidad de éxito, para este caso particular, probabilidad de éxito. ¿Por qué creen ustedes en este caso que es suficiente? Conocer la suma, acá son x y mayúsculas. ¿Por qué creen ustedes que sea suficiente conocer esto para saber todo acerca de teta? Veámoslo desde el punto de vista intuitivo. Esta es una sumatoria de qué valores. Sumatoria de qué valores. Esto que acá son puros valores ceros y unos. Entonces supongamos que usted tiene esto. Acá. Tiene que x1. Suponga que usted se para a lanzar un balón de baloncesto al frente de una cesta, a una cesta. Y entonces en este caso lanza la primera vez y no encesta. Luego lanza la segunda vez y sí encesta. Luego lanza la tercera vez y sí encesta. Luego lanza la cuarta vez y sí encesta. Y luego lanza la quinta vez y no encesta. Vamos a suponer que el n es igual a 5, es decir, que usted hizo 5 lanzamientos. Este lanzamiento 1 es una Bernoulli, porque es éxito o fracaso. ¿Usted encesta o no encesta? El segundo lanzamiento, ¿encesta o no encesta? Tercer lanzamiento, lo mismo. ¿Qué pasa cuando usted suma las xy? Es decir, cuando usted hace esto, sumatoria desde igual 1 hasta 5 de las xy. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da? Muchachos, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Me están poniendo cuidado ya. Esto da 3. Con ese 3 yo ya tengo todo el conocimiento acerca de la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito estimada para teta? Solamente conociendo ese 3. ¿Cuál sería? Me estoy esforzando para que quede claro. ¿Alguien me puede responder, por favor? Así sea en el chat. Profe, no sé, la verdad no. ¿Cuál sería la probabilidad estimada para teta? Encestó 3 de 5. ¿Cuál es la probabilidad? Por ahí en el chat dijeron que era 3/5, profe. Exactamente. Entonces, este teta se puede aproximar con 3 de 5, o sea, 3/5. Miren que ahí, por eso es que ese estadístico es suficiente, porque solo se necesitó conocer el estadístico para tener toda la información acerca de teta. En este caso particular, por eso es que la sumatoria de las xy es suficiente para teta. Ya, solamente conociendo
¿quién es el estadístico T de X? Yo ya puedo hacer una estimación directa de el parámetro θ y conocer todo acerca de él. En promedio, o la probabilidad de necesitar es 3 de 5 o 3/5. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar para que lo examinen. Veamos otro ejemplo acá. Vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria y una normal, en este caso con sigma cuadrado conocida, y veamos que, por ejemplo, para este caso, que era lo que les decía ahorita, T de X igual a X barra es un estadístico suficiente para mí. En este caso, tengo que escribir cuál es la conjunta. Miren que la que va en el numerador siempre es la conjunta, y esa es la productoria de las marginales. ¿Por qué la conjunta es la productoria de las marginales? Porque es una muestra aleatoria, y entonces la conjunta es igual al producto de las marginales. Y en este caso, entonces, simplificando, pues, multiplico n veces, esto me quedaría como 1 sobre la 2pi por sigma cuadrado a la n medios, y esto que acá, pues se pasaría la sumatoria a la potencia, porque estoy multiplicando e a la un valor, e a la otro valor, entonces se suman los exponentes, y me quedaría escrito de esta manera. Les voy a dejar a ustedes, yo ya se los había probado antes, pero esto que acá yo lo puedo reescribir de esta manera. Acá les voy a dejar a ustedes el por qué. Si ustedes fueron juiciosos y vieron las notas que les dije que vieran previas de probabilidad, van a saber exactamente por qué esto que acá lo puedo reescribir de esta manera. Es importante reescribirlo de esa manera por lo siguiente. Acá lo vuelvo a escribir porque tengo que esta es la conjunta de las X y yo necesito dividir por la distribución del estadístico. En este caso, como el estadístico es el promedio, recuerden que si usted promedia normales, eso le va a dar también una normal, y en este caso la media de la normal va a ser mu y la varianza de la normal le va a dar sigma cuadrado sobre n. Entonces acá yo lo que estoy reescribiendo es la distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado sobre n. Esa es la función que yo estoy escribiendo. Miren que acá necesitamos saber cuál es la distribución de mi estadístico. La distribución de X barra, cuando proviene de normales, es una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Y entonces en este caso ya hago el cociente de f de X dado mu dividido q de t dado mu. Y acá, por esto fue que yo reescribí las cosas, porque en este caso se va a cancelar esto que hay acá arriba con esto que hay acá abajo, y va a quedar una expresión que no depende de mi parámetro mu. Miren que nada de lo que hay ahí depende de mu, solo depende de sigma cuadrado, y sigma cuadrado vamos a suponer que es conocida. Entonces en este caso, X barra decimos que es suficiente para mu. ¿Por qué? Porque cuando hago este cociente, el resultado no va a depender del parámetro que yo estoy estimando, y el parámetro que estoy estimando es mu. Recuerden eso. Revisen bien estos ejemplos porque digamos que es a partir de esos ejemplos que uno entiende un poquito más qué significa esto de estadístico suficiente. Acá, la próxima clase, comienzo con esto que se llama teorema de factorización, y lo que va a evitar este teorema de factorización es tener que conocer la distribución de Q, la distribución de mi estadístico. Miren que hasta ahora lo engorroso es conocer quién es la Q. Me toca saber quién es la Q de T. Con este teorema que se llama teorema de factorización, vamos a encontrar fácilmente cuando un estadístico es suficiente sin necesidad de conocer su distribución. Ese es, digamos, que el fuerte de este que se llama el teorema de factorización. La próxima clase retomamos entonces. ¿Alguna pregunta para cerrar? Si encuentran algún error en la presentación, de notación o algo, por favor me lo dicen a través del foro y voy a estar muy pendiente para corregirlo. ¿Preguntas ya para cerrar? Profe, yo sí tengo una pregunta, pero no de la clase de hoy. No sé si se puede abordar acá. Profe, lo que pasa es que respecto al ejercicio 1
diapositivas 1. Lo que pasa es que usted dijo en la clase que deberíamos, en la asesoría, que deberíamos tomar como n igual a 21. Y en el foro yo también estaba revisando y dijo que afirmó a Mariana, creo que se debería tomar como n igual a 13. Ajá. Entonces no sé si es n igual a 21 o a 13, porque en la asesoría dijo que era 21 y en el foro dijo que era 13, no sé. Es que una cosa es el tamaño de la muestra y otra cosa es el n de la binomial. O sea, son dos cosas distintas. Sí, yo comprendo que son dos cosas distintas, profe, pero por ejemplo, en el caso, bueno, si en el primero tomamos como n igual a 21, o sea, que serían los estadísticos de orden hasta el 21, en el caso, por ejemplo, de la binomial negativa que no conocemos el n. El Entonces, tamaño de la muestra aleatoria es 13. Este es el tamaño de la muestra aleatoria. Y este que acá es el n de la binomial. Entonces es una muestra aleatoria x1, x2 hasta x13. Y esta que acá es una binomial con n igual a 21 y p igual a 0.7. Lo mismo esta y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? sí, profe, yo comprendo esa parte también, sí. Pero entonces, cuando se plantea la sumatoria, pues para hallar la probabilidad, sería desde k igual, en ese caso, 11 hasta 13, ¿cierto? Sí. Y no hasta 21. Sí, no, hasta 21 no. Vale, sí, profe. Lo que pasa es que en la asesoría sí estaba que era hasta 21. Ah, no, pero ¿cuál probabilidad está hallando esta? La de P5. Sí, la de P5. Sí, es hasta 21. Esta sí es hasta 21. Ah, no, el P5 sí comprendo que es hasta 21 porque depende directamente de la binomial en ese caso, sino que Exacto. en el... Vale, profe, no, ya queda La aclarado. otra es esta, la probabilidad de que el tercer más Estadístico alto, o sea, 11. x11, acá este es x11, sea mayor a 5, ya entonces acá sí sería la sumatoria desde 6 hasta el 13. ¿De acuerdo? Desde 6, profe, porque me perdí desde 6. Por eso sí desde 6. Ah, No es ya lo vi, mayor. claro, sí. Una cosa es este y otra cosa es este. Este siempre se va hasta 13, pero este que acá se va hasta 21. Ah, pero profe, si en ese caso ese 6 no representa, o sea, es desde K igual J y el J en ese caso no sería 11. Pero acá es esta probabilidad. Bueno, sí, hay que mirarla. Pues hay que ver la fórmula donde se define esto que hay acá. Pero sí, vale, profe, no, ya mi duda era si iba hasta el 13 en ese o hasta el 21, pero sí. Son dos probabilidades distintas y en esta hay que ver la parametrización que tiene el R. Profe, o sea que en ese caso cada muestra de esas 13 contiene 21 elementos, ¿verdad? Cada uno de estos 13 es una binomial con n igual a 21 y probabilidad de éxito 0.7. Entonces van a ser valores, por ejemplo, entre 0 y 21. X1 va a ser un valor entre 0 y 21. X2 va a ser un valor entre 0 y 21, porque la binomial va desde 0 hasta 21, hasta n. Valor entre 0 y 21, valor entre 0 y 21, valor entre 0 y 21, hasta x13. Ok, yo lo estaba interpretando como si cada una X1, X2, como al ser una muestra, cada una tendría como 21 elementos, pero no. No, Okay. es un valor. Es un valor. Sería número de éxitos entre 21 ensayos, número de éxitos entre 21 ensayos, número de éxitos entre 21 ensayos. Claro, Sí. y eso le da sentido a pedir la probabilidad de que sea mayor que 5, porque tampoco entendía eso. Estaba interpretando el X1, X2 como si tuviese 21 elementos, y yo decía, pero ¿cómo le voy a pedir que sea una probabilidad mayor que 5 si son varios elementos? Exacto. Vale, profe, me quedaron muchas dudas. Listo. ¿Más preguntas?
Recuerden que ahorita hay asesoría al mediodía. Cualquier duda, va a estar conectado o también a través del foro. Voy a dejar acá de presentar y voy a tener la grabación. Muchísimas